Buenas tardes, somos el grupo número 1, representado por la profesora Aura Colombet, Ruth Rodríguez y mi persona, Kenny Escobar. Le vamos a presentar y explicar sobre el análisis de datos asistidos por paquetes computarizados. El contenido de nuestra presentación o exposición está estructurado de la siguiente forma. Introducción, que es el CATDAS, que pueden hacer los programas de apoyo al análisis de datos cualitativos, razones que invitan al uso de programas de análisis de datos cualitativos, resistencia al análisis de datos cualitativos asistidos por ordenador, conclusiones y referencias bibliográficas. Las organizaciones han sido creadas por factores internos y externos y una herramienta que puede identificar esa creación de factores internos y externos puede ser y es representado por una matriz DOFA. Una realidad construida socialmente y se han utilizado diferentes disciplinas para su estudio, antropología, sociología o psicología de la empresa. También explicaremos la importancia de un planteamiento teórico de estos programas, es decir, es un hecho que la metodología cualitativa cada vez gana más adeptos entre los investigadores de las organizaciones y no como una herramienta intermedia para la generación de hipótesis para estudios cuantitativos posteriores. La investigación cualitativa también puede generar y demostrar, como dijimos anteriormente, planteamientos teóricos, haciendo referencia a Pacton y a Pellwood 2003. Queremos explicar en este artículo las posibilidades que brinda el uso de paquetes informáticos específicos para el análisis de datos cualitativos. También explicaremos el concepto anglosajón del CATDAS, funciones de los programas de análisis cualitativos, razones de los programas de análisis cualitativos y resistencias y limitaciones de programas de análisis cualitativos. ¿Qué es el CATDAS? En sus siglas en inglés, Computer Aided Qualitative Data Analysis, en español, análisis de datos cualitativos asistidos por computadoras. Este acrónimo hace referencia al uso de ordenadores como apoyo en el análisis de datos cualitativos. Engloba cualquier uso de un investigador cualitativo hace del ordenador, utilice software o no. Fielding, en 1999, indica tres tipos básicos de software para el análisis de datos cualitativos: los recuperadores de texto, los codificadores y recuperadores y los que permiten la construcción teórica. Recuperadores de texto buscan todos los casos de palabras, frases y combinaciones de estas que se quieran localizar en uno o más archivos análisis de contenido, como elaborar listas de palabras, contar palabras, etc. Este grupo incluye programas de gestores de bases textuales, AXA, FolioWits. Los paquetes de codificación y recuperación dividen el texto en segmentos y permiten que se les asigne un código o varios a los mismos. Facilitan las tareas de recuperación, agrupación y ordenación de segmentos y códigos. Dentro de este grupo se incluyen programas como HyperQual, QualProt y de Enograph. Los constructores de teoría, programas que surgen en el marco de la Grounded Theory, teoría fundamentada o enraizada, de Gleiser y Strauss 1967, y que permiten que el investigador realice de forma más eficiente e incluso con nuevos recursos todas las tareas que, que, hasta, que hasta hace poco realizaba de forma manual: fotocopias, tijeras y pegamento en mano. Estos programas como Aquad, Atlantis T, Hyper Research, Nudix, MassQuadrat y Qualita realizan todas las actividades que se pueden desempeñar con dos grupos anteriores, pero además desarrollan funciones especializadas que los hacen muy útiles para el investigador. Ahora los dejo con mi compañera Aura. Este trabajo pone de manifiesto la existencia de programas específicos para tratar datos cualitativos y explicar las diferentes contribuciones en las fases de la investigación. ¿Qué pueden hacer estos programas de apoyo al análisis de datos cualitativos? Para explicar las distintas funciones que ejecutan los programas, los investigadores Caro y Diez señalan un trabajo anterior de Rodríguez, Gil y García, desarrollado en el año 1996, donde habla de las etapas de la investigación en el campo de la cualitativa, del paradigma cualitativo. La etapa preparatoria, que es cuando el investigador
va a determinar qué tipo de estudio va a realizar, qué objetivos va a desarrollar y la metodología, planteando esta si va a ser de manera tradicional o asistida por la informática. Cabe señalar que durante el desarrollo de este diplomado, los objetivos no están planteados en la investigación cualitativa, sino se habla de propósitos del investigador. El trabajo de campo, que es esa etapa donde el investigador o la investigadora recolectan la información a través de las entrevistas de los sujetos con los cuales se va a trabajar. Que casi siempre en esta área es que es más importante el software, porque permite organizar la cantidad de datos que están o que se producen durante el proceso de investigación. Y por supuesto va a estar vinculado a la estrategia que vamos a utilizar para que no se nos pierda el hilo conductual del trabajo que estamos desarrollando. ¿Cuál es la importancia del software en este caso? Permite trabajar con documentos de diferente naturaleza. Puede ser el texto, la imagen y el sonido, pero además le podemos incorporar datos de tipo cuantitativo. Es decir, que tendríamos, como lo dice al principio el investigador, una visión holística del desarrollo del trabajo que estamos ejecutando. Y hay un elemento fundamental que es los programas exigen un formato específico, que muchas veces el software lo trae o en su defecto, quien investiga puede establecer un software que cubra las necesidades o los propósitos del investigador. Además de esos, ellos utilizan una investigación de Miles y Huberman porque estos plantean que los datos cualitativos para su análisis deben primero ser reducidos por el volumen de información que se obtiene. Después, ¿cómo los vamos a disponer? Esto está vinculado a las categorías que se establecen y la transformación de esos datos y obtención y verificación de conclusiones. Hay un elemento bien importante que se ve mucho en el campo de la sociología, que es establecer vinculaciones entre los nodos, las redes, porque eso nos da una visión muy amplia de lo que estamos trabajando. Y la fase informativa que permite extraer la información de acuerdo a los criterios que hemos establecido para el uso de este paradigma. Hay que añadir que en este caso el software permite que nosotros exportemos a otros programas informáticos que utilizamos la información que hemos obtenido. Es decir, es una gran ventaja para quienes se ocupan de la investigación cualitativa. Resistencia al análisis de datos cualitativo asistido por el ordenador. Dentro de la resistencia las podemos dividir en dos grandes tipos o dos razones, las epistemológicas y las operativas. Dentro de los problemas epistemológicos podemos mencionar que el análisis de datos cualitativo no es reciente, los primeros son desarrollados en la década de los 80 y su uso es muy restringido en determinadas parcelas de la sociología, antropología, pedagogía. Por otra parte, la mayoría de las escuelas de organización de empresas tienden a sobrevalorar las investigaciones y considerarlas poco científicas. Los investigadores no realizan estudios cualitativos, ya que muchas veces dicen que no necesitan herramientas que faciliten su desarrollo. El uso de un software específico representa una sistematización que no todos los investigadores asumen. Asimismo, algunos autores como Bob 2002, Cove y Ashton 1996 dicen que el proceso y los procedimientos cualitativos puede producirse a raíz de un empleo mecánico de los programas informáticos. Eso puede ser otro de los problemas respecto a la exploración de relaciones entre categorías. Hay que recalcar que los programas no disponen de criterios de decisión para determinar si realmente existe una relación entre dos códigos que aparecen en secuencia.
El ordenador es solo una herramienta, no un experto. El conocimiento va a residir en el investigador y el éxito de la investigación vendrá determinado por el planteamiento adecuado y la capacidad de raciocinio del investigador. Otro riesgo se deriva en la mitigación de información. La aplicación informática a datos cualitativos puede ser vista por algunos como una garantía para la objetividad y el rigor. Otro de los problemas es el problema operativo. La necesidad de un aprendizaje se requiere un esfuerzo de aprendizaje al análisis, tanto el uso del ordenador como al software en cuestión, el costo y la difusión. Es necesario adquirir el software, aunque el precio no es elevado para la presentación que ofrece, es preciso pagar un precio por él. A este factor también hay que añadir que el investigador muchas veces estos softwares son poco distribuidos y se dificulta su distribución. Y la mejor forma muchas veces de adquirirlos es a través de Internet. Los programas y los manuales para su funcionamiento muchas veces están traducidos. Entonces lo que muchas veces va a dificultar el uso. Es necesario preparar los documentos para un formato determinado una vez que se emplea este software. Estos programas tienden muchas veces se debe de enviar el documento a Word y muchas veces a Word, a PowerPoint, Excel y puede modificar muchas veces la respuesta. Otro problema es el intercambio de datos en un software especializado a otro. Otro inconveniente que limita el uso de la metodología cualitativa y a los programas específicos es el tiempo y el costo que conlleva la transcripción de las entrevistas para su análisis. Asimismo, vemos que él nos dice que en el futuro confiaremos que los ordenadores sean capaces de reconocer la voz humana con facilidad y transcribirla directamente un archivo de audio a uno de texto. Vemos que este artículo fue publicado en el 2005. Ya hoy día esto se aplica o ya existe. En conclusión, podemos mencionar que el investigador tiene que ser formado previamente en la metodología cualitativa para hacer buen uso del software. Por desgracia, la formación en este terreno es muy escasa y generalmente a nivel de posgrado. El software ayuda al analista sobre todo en desarrollar tareas mecánicas de investigación. Hay que destacar falsas expectativas de investigadores cualitativos. Estos programas no pueden tomar los datos primarios y a partir de ellos generar resultados. El analista cualitativo está íntimamente unido al proceso de análisis y en continuas decisiones que determinan un camino no fijado a priori.